Hola, muy buenos días. Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes y especialmente con nuestra constelación de estrellas de la nefrología pediátrica crítica. Creo que tenemos la suerte de contar con todos ellos y nos van a entregar probablemente mucha información y mucha expertise sobre lo que ellos hacen en sus respectivos lugares y esperamos estar a la altura de lo que ustedes esperan encontrar en este curso. Hoy día voy a hablar de epidemiología de la lesión renal aguda en niños. Voy a referir un poquitito en general al acrónimo inglés ACI para hablar de lesión renal aguda como una manera de facilitar la presentación. Y creo que es un tema muy importante para introducirnos en este curso, ya que ACI es una realidad que nos toca ver muy frecuentemente los que nos dedicamos a esta especialidad. La charla la voy a dividir en dos partes, una parte de definiciones e incidencia y una parte de la situación mundial de aquí, en pediatría. Este gráfico, publicado hace ya algunos años en Tailandia, nos mostraba cómo a lo largo de los años, sobre todo los últimos años, la incidencia de admisiones por falla renal aguda, aquí en color morado, iba aumentando en relación al aumento de las admisiones en general de un hospital pediátrico general. Esto llamaba la atención porque aquí habían dos posibilidades. O había mayor número de niños con aquí o efectivamente estábamos haciendo un mejor reconocimiento de los pacientes que tenían esta patología. Este era otro trabajo de Taiwán, mucho más reciente, nos muestra algo muy parecido. Esta es la tasa anual de pacientes con aquí en la comunidad, y acá de la hospitalización de estos pacientes, y la verdad es que en todos ellos va aumentando a lo largo de los años. Entonces, obviamente, cabe la pregunta de hacer, ¿aquí está aumentando o es mejor reconocida? Hay algunas razones para que aquí aumente. Por ejemplo, se están realizando procedimientos más invasivos en los niños, como ocurre con cardiopatías congénitas complejas que son operadas hoy por hoy, o están mayor cantidad de trasplantes de órganos, o pacientes sometidos a procedimientos bastante más críticos, como puede ser ECMO, entre otros. Así que probablemente lo que está ocurriendo en países desarrollados es que efectivamente están apareciendo el diagnóstico de aquí en forma más frecuente en base a un aumento real. También se están rescatando niños críticamente enfermos que antes fallecían, pero ahora sobreviven con AQI, o a costa, digamos, de tener AQI. Y también en muchos protocolos se están usando drogas nefrotóxicas con mayor frecuencia que antes, como ocurre con algunas quimioterapias o manejos con antivirales específicos que son más nefrotóxicos que lo que eran antes. Pero también hay razones para que haya más reconocimiento de aquí. Una de ellas es que a mi juicio es la más importante, que cambió la definición en la manera que hablamos de aquí. Aquí antiguamente era falla renal aguda, y hoy por hoy falla renal aguda es solamente el subtipo más severo de aquí, que es el AQI3 según clasificación Cadigo-Akin, o el AQI-F de la clasificación Perrifle. También hay más conciencia de buscar aquí en situaciones de riesgo renal. Ahora nos preocupamos, por ejemplo, de medir la creatinina en pacientes que están en tratamiento con aminoglicosios, por ejemplo, o con quimioterapia. También hay un mayor reporte de centros que tienen mayor complejidad, por ende tienen más pacientes que sufren aquí, como son los reportes de las UCI pediátricas, los reportes de las unidades de neonatología que manejan prematuros. Ellos con mayor asiduidad plantean el diagnóstico de aquí y lo reportan. También hay un mejor registro de aquí en ficha clínica, especialmente las epicrisis, o sea, al alta. Es importante, y esto está empezando a ocurrir, que el diagnóstico que claramente establecido de aquí, y no solamente, a veces solamente el diagnóstico principal, que podría ser una sepsis, en cual el paciente incluso estuvo en diálisis, pero nunca nadie puso que tuvo un AQI al momento del alta. Y también están apareciendo mejores biomarcadores para detectar este daño, ya no solamente la función, sino que lo vamos a ver más adelante, marcadores de daño. ¿Por qué? Porque aquí es un continuo. Nosotros estamos apareciendo recién a darnos cuenta cuando está fallando la filtración glomerular, cuando estamos entrando en una etapa de falla renal, a través de algunos marcadores como la creatinina o el débito urinario. La idea es que nosotros estamos migrando hacia darnos cuenta de este daño en forma bastante más precoz que cuando caen los marcadores de función.
Y aquí están los biomarcadores que ustedes probablemente han ido conociendo en los últimos años. Pero nuestra opción mejor es que nos demos cuenta cuando el riñón ya está empezando a sufrir antes que tenga el daño. Y aquí hay probablemente algunos avances que están apareciendo en biomarcadores bastante más precoces antes del daño. Ahora, de estos biomarcadores hay muchos, algunos que son clásicamente marcadores de función glomerular, como la creatinina, la cistatina C, algunos de función tubular también, pero lo que están ahora de moda es los marcadores de daño glomerular, de daño tubular, especialmente conocidos el NGAL, el KIM-1 y la interleucina 18, y estos marcadores de detención del ciclo celular que tienen una área bajo la curva bastante buena para predecir un valor predictivo positivo alto en base a pacientes con diagnóstico de aquí posteriores. ¿Cuál es la idea de tener estas dos modalidades de biomarcadores, de función y de daño? Es que al mezclarlas podemos tener mayor claridad de lo que le está pasando al paciente. Por ejemplo, si tenemos negativo o no patológico el biomarcador de función junto con el biomarcador de daño, que también es negativo, no tenemos aquí. Pero si se altera solo el de función, sin alterarse el biomarcador de daño, lo más probable es que tengamos una AQI hemodinámica o una AQI prerrenal, como se conoce también. En ese caso podemos tener algunas alternativas como la depresión de volumen, la inhibición del RAS o síndrome cardiorenal o hepatorrenal. Si tenemos solo alterado el biomarcador de daño y el biomarcador de función no está alterado, o sea, una creatinina normal, en ese caso hablamos de un AQI subclínico, como puede ocurrir con pacientes, por ejemplo, con pobre masa muscular, algunos pacientes que tienen enfermedad renal crónica subyacente, pacientes con daño focal que tienen infiltración, o algunos pacientes que tienen daño total, pero tenemos una creatinina falsamente negativa. Y por último, cuando los dos biomarcadores, tanto de función como de daño, están alterados, tenemos una AQI propiamente tal. ¿Y cuál es la idea? Que en este momento nosotros en la curva de alteración de la función renal producida por un insulto agudo, estamos recién llegando a los 2 o 3 días de darnos cuenta por básicamente marcador de función como la creatinina. Hoy por hoy estamos avanzando hacia biomarcadores bastante más precoces que están dándonos a conocer el AQI en las primeras 24 horas post-evento, pero la idea es que nosotros podemos llegar a este momento, a lo que aquí está en azul, como una ventana de una potencial reversibilidad del daño renal. Y aquí es donde a futuro probablemente nos vamos a concentrar en nuestros esfuerzos diagnósticos. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico y etapificación del AQI? Bueno, aquí, como ustedes ya saben, es un factor independiente de morbi y mortalidad. O sea, podemos tener pacientes con igual score de gravedad, pero el que tiene AQI tiene mayor mortalidad por tener AQI. También aquí, en la medida que se empieza a aumentar su severidad, van aumentando los costos enormemente, especialmente por un mayor tiempo de hospitalización, que eso está ultra demostrado, pero también porque el consumo de recursos y procedimientos asociados a un AQI severo son mayores, como mayor permanencia en ventilación mecánica invasiva, el uso de reemplazo renal agudo en todas sus diversas modalidades. Además, ya no solamente aquí queda como un evento agudo, sino que está claramente demostrado que puede llevarnos a el desarrollo de enfermedad renal crónica entre un 20 y un 30% de los pacientes que requirieron, sobre todo, reemplazo renal agudo. Ahora, como una manera de ir ordenándonos, aparecieron algunas clasificaciones que nos permiten una mejor definición, un mejor pronóstico y, por supuesto, mejores comparaciones entre grupos de estudio. Y así apareció el criterio P-Rifle, que es un derivado del rifle de adultos, el criterio Akin y el criterio CADIR. Ahora, todos ellos, como ustedes saben, ocupan tanto la creatinina sérica como el débito urinario como sus marcadores. Y todos ellos son marcadores de función, no de daño. De hecho, al comparar en un mismo grupo, es un trabajo realizado por el grupo de Stanford, con casi 15.000 niños hospitalizados en ese periodo de tiempo, del 2006 al 2011, en que se consideró solo la creatinina como el biomarcador de daño, de función en este caso. Vemos que es bastante heterogénea la clasificación de AQI según
el criterio que se usó, con perrifle de 51%, un CADIGO de 40,3% y un AKIN de 37,3% de diagnóstico de AKI, con los mismos pacientes. O sea, claramente no da lo mismo cuál criterio usamos para clasificar AKI. Lo que sí todos estos criterios demostraron que a mayor severidad de AKI hay una mayor mortalidad y a mayor severidad de AKI también hay un mayor tiempo de hospitalización. Eso fue categórico, aunque hubo alguna disparidad entre estas etapificaciones, según la clasificación, siendo perrifle más sensitivo, AKI más selectivo, y el CADIGO estaba entre medio de los dos, pero con las nuevas modificaciones es actualmente el principal criterio de definición de aquí, por lo menos en nefrología pediátrica. Ahora, estas definiciones también tienen sus incertezas, porque son algunos biomarcadores que tienen así algunas inexactitudes. Por ejemplo, con la creatinina sérica elevada, ¿conocemos el valor primorio? ¿Sabíamos en cuánto estaba la creatinina antes de enfermarse el paciente? Normalmente no lo tenemos, este valor. También hay muchas veces una mala relación con la velocidad de filtración glomerular real en algunos pacientes que tienen patologías que hiperfiltran, como pueden ser, por ejemplo, los nefróticos o mujeres con embarazo. Depende mucho la creatinina de la masa muscular, que es cambiante en pacientes que pueden tener una emaciación durante su hospitalización prolongada. O también con dietas, especialmente dietas con carnes, o sea, productos, proteínas animales. Y también hay drogas que alteran la biocinética, especialmente alteran la reabsorción de creatinina o su excreción. Y por último, desconocemos la reserva funcional renal de estos pacientes. O sea, nosotros no sabemos cuánto riñón dañado ya tenía el paciente al momento de desarrollar el AKI o durante el AKI hasta el momento en que medimos esta función. Y por último, y muy importante, el volumen de distribución de la creatinina. Por supuesto que la creatinina, al igual que el sodio y otros componentes del suero, se diluye con una hipervolemia. O sea, aquí claramente hay un factor de corrección que deberíamos hacer frecuentemente en nuestros pacientes con sobrecarga de volumen. Por otro lado, el débito urinario bajo también tiene sus bemoles. Por ejemplo, hay AKIs que son no ligúricas, como suele ocurrir en los recién nacidos, especialmente cuando tienen asfixia neonatal o nefrotoxicidad. Hay al revés, digamos, hay AKIs post-obstructivas o post-necrosis tubular aguda que son poliúricas, o sea, el débito está elevado y el paciente tiene un marcado daño renal. Con el uso de diuréticos, de muy frecuente uso en pacientes que empiezan a disminuir su flujo urinario, y nosotros queremos de alguna manera resolver eso con diuréticos. Y por último, es que generalmente no se consigna la diuresia en los pacientes, salvo que estén con una sonda intravesical. Imagínense lo complicado que es estar midiendo pañales en un prematuro y tratar de sacar el peso de los pañales cuando además pueden tener deposición. O sea, realmente a veces cuesta bastante tener claridad de cómo está el débito urinario en pacientes, especialmente en los más chiquititos. Ahora, en esta primera parte, entonces, ¿cuáles son los mensajes para llevar? La primera es que la incidencia de AKI en niños está aumentando, o al menos es mejor diagnosticada. Y esta incidencia es peor en UCI o de los artículos que se publican de unidades de mayor complejidad. Hay varios criterios de clasificación de AKI. Todos coinciden que a peor AKI hay mayor mortalidad y mayores costos. Y la incorporación de biomarcadores de daño nos ayudan a adelantar el diagnóstico y la severidad, permitiéndonos a futuro llegar a esta ventana de reversibilidad, a esta ventana terapéutica de reversibilidad de daño en AKI. Y por último, acordarse siempre que el diagnóstico de AKI obliga a un seguimiento, ya que hay un porcentaje importante de estos pacientes que puede derivar en enfermedad renal crónica. Ahora, en la segunda parte, ¿qué pasa a nivel mundial? ¿Cuál es la situación de AKI pediátrico a nivel mundial? Cuando vemos nuestro mundo, ahí están todos los países históricamente representados por sus banderas, pero este mundo es bastante distinto cuando lo vemos según la población, con una población realmente desmesurada en países como India o países como China, en alguna manera elevada en Brasil y en muchos países africanos. Pero si miramos este mismo gráfico, esta misma imagen, según los ingresos, ustedes ven países que tienen una enorme cantidad de recursos, de ingresos, como Estados Unidos, Europa, Japón, China, y miren África. Y también miren lo raquítico que se ve
Sudamérica o Latinoamérica en general. Ahora, ¿esto sí impacta? Bueno, vamos a ver. Lo que sí podemos decir es que básicamente una importante proporción de nuestra población mundial vive en países con bajos ingresos y con todo un problema que ello acarrea, por supuesto. Y la mayoría de esta población está ubicada en el hemisferio sur. En un trabajo bastante extenso hecho por la Sociedad Americana de Nefrología, en que clasificaron en un metaanálisis a 312 estudios con pacientes hospitalizados de todas las edades, se dieron cuenta que los reportes venían especialmente del hemisferio norte, países con alto Producto Interno Bruto y que gastaban mayor o igual al 5% de este PIB en salud. Al ver la incidencia de aquí, según clasificación CADIGO, en adultos era 1 en 4 pacientes hospitalizados tenían aquí, y en niños 1 en cada 3 pacientes hospitalizados tenían aquí. La tasa de mortalidad, eso sí, era diferente, asociada aquí en adultos era 23,9 y en niños era más bajo, 13,8%. Lo importante de este trabajo también es que mostró que había mayor mortalidad en países con menor por Producto Interno Bruto y gasto en salud. Este es un marcador bastante sensible del desarrollo y eventual potencialidad de severidad de aquí. Cuando vemos los países latinoamericanos según cuánto gastan del Producto Interno Bruto en salud, esto es un trabajo en el 2020, ven que la mayoría de los países latinoamericanos gastan menos del 5% de su Producto Interno Bruto en salud. O sea, claramente aquí hay un alto riesgo de aquí y mortalidad por aquí. Ahora, en este otro trabajo, también hecho en Stanford por el mismo grupo, con 2,6 millones de niños hospitalizados, esto fue un trabajo retrospectivo en base a base de datos de pacientes que tenían al alta aquí, se dieron cuenta que la tasa de admisión es 3,9 cada 1000 admisiones, especialmente la frecuencia estaba elevada en pacientes que tenían shock, sepsis, ventilación mecánica, enfermedades circulatorias, cardiopatías congénitas y soporte extracorpóreo. Al analizar los datos, ellos ven claramente que tanto la mortalidad como el tiempo de permanencia hospitalizado era mayor en los pacientes con AQI que los que no tenían AQI, era mayor en los pacientes con AQI menores de un mes que aquellos que tenían más de un mes, era mayor en los pacientes con AQI, repito, mortalidad y tiempo de permanencia en los que requerían diálisis que los que no tenían diálisis, y por supuesto aquellos que necesitaban ingresar a una unidad de cuidados críticos versus los que no requerían este cuidado. Este trabajo es quizás el más importante realizado en términos de epidemiología de la falla renal aguda en niños críticamente enfermos y adultos jóvenes también críticamente enfermos. Este trabajo abarcó 32 centros de 4 continentes, bastante diseminados, con casi 5.000 pacientes de UCI de 3 meses a 25 años, evaluados por 28 días dentro del hospital. Y la incidencia de aquí en este grupo fue de 26,9%, hablando, repito, de pacientes que ingresaron a unidades de cuidados intensivos. Este porcentaje fue según la clasificación de CADIGO, midiendo creatinina y débito urinario. Y tuvo una mortalidad de 3,4%, especialmente en el grupo con AQI severa, como muestra aquí en esta Kaplan-Meier de mortalidad, que en la medida que la severidad de AQI aumentaba, la tasa de mortalidad también aumentaba, o al revés, la tasa de supervivencia disminuía. Interesante fue que usando solo el criterio de creatinina sérica, no se hubieran diagnosticado aquí en un 67,2% de aquellos con baja débito urinario. O sea, no se hubieran diagnosticado 2 de cada 3 pacientes si no se hubiera considerado el débito urinario. Y tan importante como eso, es que la mortalidad era mayor en niños con AQI, especialmente AQI severa, con aquellos que tenían baja débito urinario que aquellos con alto creatinina sérica. O sea, el débito urinario terminó siendo más sensible en detectar riesgo de mortalidad en pacientes con AQI estadísticamente significativa, 7,8% versus 2,9%. O sea, eso claramente nos dice que es lo importante que es considerar ese factor, ese criterio funcional del riñón, el débito urinario. Ahora, ¿qué ocurre con la incidencia de AQI en pacientes que son hospitalizados en las UCI pediátricas alrededor del mundo? Es muy heterogéneo. Aquí el problema principal está dado por las definiciones, especialmente con que se hicieron estos trabajos,
y va desde un 2% en España hasta un 58% en los Países Bajos, o sea, así de diferente. Pero en promedio, podemos decir que alrededor del 10 al 30% de los niños que entran a UCI desarrollan acné. Por otro lado, ¿cuál es la mortalidad de aquellos pacientes que tienen un acné severo o acné failure, de falla? Y es bastante también heterogéneo, pero en general se considera que una mortalidad esperada es del 30 y el 50%, o sea, es bastante alta y en forma cruzada por todos los países. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre países desarrollados versus países en desarrollo en términos del diagnóstico y la incidencia de acné? Bueno, está ocurriendo claramente un cambio epidemiológico en acné, en el cual hay países, los países en vías de desarrollo tienen especialmente enfermedades renales primarias, síndrome hemolítico-urémico, sepsis, deshidratación, nefrotóxicos, malaria como causa o etiología de acné. Pero en la medida que llega el desarrollo, esta epidemiología cambia y las etiologías cambian a falla orgánica múltiple, cardiopatías congénitas obligadas, trasplantes de órganos, especialmente trasplantes de médula ósea, cáncer, sepsis, también nefrotóxicos más sofisticados, como lo hablamos anteriormente. Así que en general este cambio epidemiológico se puede ver claramente reflejado en estudios de diferentes países. Por ejemplo, este estudio hecho en Nigeria, en el 2015, muestra que el 70% de las causas de acné en este país tenían que ver con algunas nefrotoxicidades, como por ejemplo como malaria, como gastroenteritis, deshidratación secundaria, como glomerulonefritis aguda postinfecciosa. O sea, hay un alto porcentaje de enfermedades renales que eventualmente uno ya empieza a vislumbrar podrían ser prevenibles, con una mortalidad del 50,4%. Llama la atención un reporte de 60 casos, casi todos con mortalidad, digamos, en Nigeria, que fueron por intoxicaciones al preparar un medicamento con etilenglicol. En cambio, en países más desarrollados, como en este caso Estados Unidos, ellos muestran que la tasa de acné en enfermedad renal primaria es bastante más baja que aquellos con problemas renales secundarios, como pueden ser sepsis, pacientes con patología oncológica, trasplante de médula ósea, trasplantes cardíacos o cardiopatías congénitas. O sea, claramente hay una diferencia al momento de clasificar el tipo de desarrollo de un país y la etiología de sus acnes. Este trabajo, que es muy interesante, fue hecho en 41 países con 354 niños que estuvieron hospitalizados por acné según clasificación de Gadigo. Pero la importancia de este trabajo es que lo clasificó según Producto Interno Bruto en países con altos ingresos, países con ingresos medio altos y países con ingresos medio bajos o bajos de efecto. Y en este grupo se encontró que el 53% de estos acné ocurrían durante la hospitalización. Pero lo más llamativo fue que efectivamente se mantenía esta incidencia de etiologías especialmente secundarias como postquirúrgicas o enfermedades sistémicas o enfermedades cardíacas como las más frecuentes en acné de los países con altos ingresos versus patologías básicamente más básicas, por decirlo de alguna manera, de los países de bajo ingresos como deshidratación, infecciones, uso de agentes nefrotóxicos, la hipotensión y enfermedades renales primarias. Este trabajo además mostró y evidenció en esta enorme recuperación de pacientes y de centros que la mortalidad es claramente mayor por acné en los países de bajos ingresos versus los de altos ingresos. Es más alta en los pacientes que requieren diálisis, en todos los grupos. En el caso donde fue adquirida la enfermedad en un grupo de bajo ingreso, era más alta cuando la enfermedad era adquirida en la comunidad, que es lo que esperamos en un grupo de bajo ingreso. Y por último, que había una correlación entre a mayor severidad del acné había mayor posibilidad de fallecer. Ahora, con esta situación de inequidad, de alguna manera en mente, un grupo de trabajo de la Sociedad Internacional de Nefrología creó la iniciativa Zero by 25, Acne Initiative, que básicamente intenta llevar a cero las muertes por acné hasta el año 2025. Y esto especialmente en acné que puedan ser prevenibles y tratables. Como ustedes pueden imaginar, la mortalidad por acné a nivel mundial es altísima
Cada año mueren alrededor de 13,3 millones de pacientes por aquí, y, desarrollan aquí, y de ellos 1,7 millones mueren por esta causa, y la mayoría de ellos, el 85%, viven en países en desarrollo. O sea, aquí claramente hay algo importante que considerar como ser el impacto que tiene este problema en los países con bajo desarrollo o bajo ingreso. Por último, para el mensaje para llevar de esta segunda parte, me parece importante recordar que las etiologías de acné pediátrico entre países con alto versus países de bajo ingreso son diferentes, y la mortalidad es similar o peor en estos últimos, los países de bajo ingreso, como vimos en el último trabajo. El acné pediátrico en países en desarrollo es usualmente una complicación de una enfermedad potencialmente prevenible, tratable, con medidas simples como hidratación o manejo de una infección, y especialmente son patologías reversibles. Por ende, somos todos parte de la solución de este problema. Muchas gracias por su atención y quedo disponible para las preguntas. Gracias.